Bueno, pues este 1 de diciembre de 2018, pues empieza ya la historia de Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente. Y bueno, pues vale la pena un poco recuperar esta historia que nos va a platicar, haciéndole preguntas en su tinta, Álvaro Ancona, sobre esto que conocemos ahora como SDP, pero que antes se llamó el Sendero del Peje, y un poco también la historia de cómo es que López Obrador llega a este 1 de diciembre ya como presidente. Y me gustaría, Álvaro, que empezaras a contar la historia de que esto empezó por un partido de fútbol. Sí, bueno, originalmente una de las personas que entrevisté para hacer el libro es el fundador de SDP Noticias, que es Federico Arriola, un periodista ya. Sí, muy y a él lo conocimos en Twitter, es un tuitero por una apuesta de fútbol, es de Monterrey, sí. Le va a Rayados, y él puso quién apuesta una botella de vino de 1,000 pesos en un Rayados América. Y obviamente ganó el América. Soy americanista de niño. Igual. Y no se me quita. La mala noticia es que perdió la América. Creo que por primera vez con los Rayados en la historia. Y todavía, entonces tuve que pagar y nos fuimos a comer la botella y la comida y otra botella porque somos aficionados al vinito. Y de ahí lo conocí. No conocías a Federico, no ni lo conocía tenías... de referencia de... Sí, como periodista. Del Milenio, sí. etcétera, ¿no? Pero el libro, El Sendero del Peje, nace en realidad, parece increíble, pero se me ocurrió el 1 de julio. Y está en todas las librerías, ya está ahorita. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Yo invito a mi casa a un grupo de cuates a ver el resultado de las elecciones, como si fuéramos a ver el Chivas América, ¿no? O fuéramos a ver el Super Bowl. Estaban los que decían, es imposible que gane López Obrador. Va a ganar Mid, va a ganar Anaya, las encuestas están cuchareadas, como dicen en el medio. Sí, lo que siempre se ha dicho. No hay posibilidades. Y a las 11 de la noche pues, me empiezan a fluir los resultados. Digo, jóvenes, nos quedamos viendo, nos guste o no nos guste. Trae más votos que el PRI y el PAN juntos. El PRD no, porque pues, traía 36 votos, ¿no? Ya ni lo contamos. Es obvio que va a ser presidente López Obrador. Perfecto, termina la noche. Platicamos un poquito de esto, qué pasó para que llegara ese día. Al otro día me habla un alumno con el que tenemos, un alumno mío de la Universidad de Anáhuac, y me dice, explíquenos qué pasó. Entonces se me ocurre que les voy a explicar con este libro qué es lo que sucedió. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué ganó en esta ocasión? ¿Por qué en esta ocasión sí ganó López Obrador? ¿Y por qué no ganó en el 12? ¿Por qué no ganó en el 2006? Y es una historia muy interesante porque, bueno, tú te remontas al 68. Yo hablo de la izquierda. Yo dividí en tres partes. Yo digo que son tres caminos que confluyen en el Sendero del Peje. Uno es la izquierda, la historia de la izquierda, que es una historia en México muy truculenta, muy complicada, con muchos altibajos, que venía de un siglo XX donde la izquierda perdió en todos lados. El gran fracaso del siglo XX es la izquierda. Y cuando me dicen, es cierto, ve Corea, ve Berlín, ve Alemania, ve la desintegración de la Unión Soviética, ve lo que sucedió. Ganó el capitalismo en el siglo XX. Entonces, estos últimos años, en México lo que sucedió es que no era derecha ni nada. En México lo que sucedió es que estábamos hartos de la corrupción. Estábamos cansados del PRI. Todavía hubo un chance en 2001, ¿no? Fue Fox. 2000. En el año 2000, un chance que entrara el PAN y estuvo 12 años. Y salió peor, o igual por lo menos, ¿no? Igual de mañoso. Regresa el PRI en 2012 con Peña Nieto, un candidato joven que es así medio fabricado como Fox para ganar, y nos presenta su nueva generación de gobernadores. Y Los Duarte y compañía. Resulta la peor generación de corrupción de la historia.
Pero aparte, batear en otras ligas. Antes se robaban los presidentes 100 millones o 50 millones para su vejez. Estos se llevan 20,000 o 30,000 millones, ¿no? Es una historia entonces interesante. Yo creo que López Obrador, si el 2006 no hubiera hecho todo lo que hizo, en 2012 hubiera ganado. Hace 6 años antes. Ya sabríamos ahorita de qué. Sí, las manifestaciones y todo. Cuando cerró Reforma. No, hizo el gobierno legítimo y su gabinete. No aceptó nunca la derrota con Calderón. Entonces, este camino de la izquierda es la primera parte. La segunda es precisamente los personajes que participan. Si me pides nombres de la izquierda, pues está Cuauhtémoc Cárdenas, está Porfirio Muñoz Ledo, está Rosario Ibarra de Piedra y por supuesto Andrés Manuel López Obrador, que tiene una historia de tenacidad increíble. Él fue 3 veces candidato a gobernador de Tabasco, perdió 2, de la tercera fue la vencida, como dice. Y luego fue 3 veces candidato a la presidencia, perdió en 2006 con Calderón, en una de las votaciones más controvertidas de la historia, con medio punto. Y luego en 2012 perdió y le devolvió los pinos al PRI con Enrique Peña Nieto, ya con un poquito más de margen, ¿no? Entonces había menos escándalo. Y aguantó vara 30 años, derrotas, pleitos, críticas, y finalmente pues, llegó. La tercera historia, que es la que más le ha atraído a los jóvenes, porque no estaba escrito para jóvenes. Yo pensé que le iba a gustar a los políticos y lo están comprando los estudiantes de comunicación. En enero tengo 10 invitaciones a universidades a platicar de lo que pasó. Es la historia del periodismo digital. Un fenómeno que a ciencia cierta nadie sabe qué pasó, cómo pasó. El Internet cambió el mundo de una manera que es difícil incluso de entender. Pero si mi papá, que murió hace 40 años, reviviera, y yo le contara: papá, fíjate que la empresa de taxis más grande del mundo no tiene ni un taxi. Fíjate que la compañía hotelera más grande del mundo no tiene ni un cuarto. Diría: estás loco. Y fíjate que el Excelsior que tú leías, el Novedades, los que han desaparecido, el Sol de México, el Heraldo, el Diario de México, fueron rebasados y sustituidos por periódicos digitales que se leen en un aparatito. Nadie lo creería, pero es una realidad. Entonces cuento la historia de SDP. Más bien le pido a los que lo hicieron que la cuenten, y los entrevisto. Me acepta Federico Arriola hijo, y algunos de los blogueros que empezaron todo el asunto. Esto nace en 2004 con un blog. El blog era... En ese entonces era la manera de escribir. Era la primera vez que el lector, que el público participaba en las notas, opinando. Para escribir y para hacer un blog no necesitabas tener un estudio, ni necesitabas ser un profesional del periodismo. Simplemente con que tuvieras una cuenta de internet y una laptop, escribías, hacías tu propio blog. Cuando es el desafuero de López Obrador, 2004-2005, surge un blog de unos muchachos que no sé cómo se llaman porque se usaban nicknames: Toliro, Renegado Legítimo, BIM. Tienen apodos que... Bueno, ayer estuvieron 2 aquí en la presentación del libro para que les contara la verdadera historia. Y empiezan a hacer un blog para ayudar a López Obrador a salir del desafuero, para ayudarlo en la campaña y luego para apoyarlo 100% en el gobierno legítimo que hizo después. Desde 2006. En la toma de Reforma, en la toma del Zócalo, en todo lo que armó el joven PG. Este blog pues tiene muchos lectores, llega a tener 10,000, que era un chorro. Digo, le competía un poco a los periódicos ya, y había otros blogs que hacían lo mismo. Pero ya pasa el 2006, se enfría el asunto, el morbo, como que se enfría un poquito. En esa época coincide que sale Arreola de Milenio,
también con una historia complicada. Sí, medio raro. Que conocen. El otro día me entrevistó Ciro como Slave y me la contó en detalle lo que pasó. Pues lo corre Carlos Marín a Arriola. Y Arriola se queda sin chamba y ve y se acerca a estos muchachos y les compra el 80% de SDP, del Sendero del Peje, del blog. Y yo le pregunto, ¿y para qué? Dice, no sé, pero estos chavos ya no tenían ingresos, les cayó muy bien una lana y le compra esto. Y entonces él lo cambia de un blog que apoya a López Obrador a un medio. Con la experiencia que ya tenía de haber hecho Milenio y todo. Invita a su hijo, un chavo de 30 y tantos años, 30 y poquitos, que era un experto y trabajaba en un periódico español en cuestión digital. Y ya él había desarrollado una serie de teorías interesantes que también lo entrevisto y también nos cuenta. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas una famosa guerra en Egipto, una guerra muy famosa. Su periódico español no tenía reporteros, entonces él dice, no necesitamos, yo quiero un traductor de egipcio a español y en lugar de mandar corresponsales, vamos a usar a los corresponsales egipcios y lo tomamos de Twitter. Y empiezo a usar Twitter y en lugar de tener un corresponsal que costaba hotel, avión y mandarlo y que hablara Egipto y que fuera periodista, tiene 20, toma las noticias en Egipto. Sí, la primavera de Egipto. Exactamente, la primavera. Toma las noticias, las traducen, tiene un traductor, las traduce y es un enorme éxito para el periódico español. Entonces, ya don Fede, viejo, es más joven que yo y andaba intentando las primeras videocolumnas y cosas que cambiaban el concepto. Y el hijo lo estaba muele y muele, no papá, así no se hace, que el Twitter, que apóyate en Facebook. Hasta que un día está en el libro y lo cito textualmente, le dice el papá, pues a ver si eres tan chingón, ven, renuncia a tu chamba oye, pero ¿de qué voy a vivir? Pues aquí vemos. No tenía sueldo, pues, y ya casado. Bueno, ya tenía a su novia, viene con la novia de España, inician ya un poco más en forma SDP Noticias. Le compran el 20% restante a este joven que había iniciado, Toliro, y empiezan con conceptos como las videocolumnas. La filosofía de Arriola Papá, el que ponía la parte periodística, era: aquí puede escribir quien quiera. Anti-López, anti-PRI, pro-PRI, derecha, izquierda, religiosos. Esto está abierto para todos. Empiezan a participar ultraizquierda como Fernández Noroña, que te escribir ahí a salir. Pero también lo que cambia todo es la videocolumna. Los jóvenes no leen. Aunque esté lleno esto, no leen. Entonces, ver la opinión del periodista parado ante una cámara, y lo puedes ver en tu celular, en el coche o en el metro, resulta el gran éxito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambia el tamaño de la audiencia. Yo escribía en periódicos de papel, en Excelsior, Novedades, ¿te acuerdas que cuando era muy fuerte? Y bueno, pues teníamos 2,000 lectores, una columna. Se editaban 30, 40 mil ejemplares del periódico y lo leían. Y éramos muy aficionados, yo tenía mis columnistas favoritos, y buscaba el Reforma para leer a Catón o a Germán Dehesa. De repente, las videocolumnas pasan de esos 30, 40 mil ejemplares a tener reproducciones de 8 millones, de 6 millones, de 7 millones. Y esa es la primera parte importante que explota. Y crece tanto que se acerca a Televisa y le compra el 50% de SDP. Sí, pero eso ya fue recién. Ya fue hace un año y cachito. El gran éxito de esto, que esa es la hipótesis para los que les interesa el periodismo, es: ¿qué es lo que sucedió? Uno, el periodismo, como tú perfectamente sabes de sobra, tiene dos partes: la objetiva, que es la noticia, la nota, lo que te cuenta lo que pasó,
y la subjetiva, que es la columna, la opinión, lo que dicen, lo que analizan la noticia. Y esto lo hacían periodistas profesionales siempre. Y tú leías la columna, oías la noticia y veías al otro día la opinión de esa noticia. Poniendo un ejemplo, Paco Ignacio Taibo dice su barbaridad esa ante los medios. Las noticias que dijo, una grosería. Y las 30,000 opiniones, porque hay 15,000 de un lado y 15,000 que lo quieren quemar vivo en la hoguera y 15,000 que dicen que no exageren, es la opinión. Así se movía el periodismo. ¿Qué faltaba? Una tercera ecuación, que es la que cambió todo. La opinión del lector. El lector no leía a los profesionales, estaba muy contento, estaba muy a gusto leyendo, no opinaba. Podías opinar. Yo no sé si recuerdas que había, por ejemplo, el foro de Excelsior. Sí, mandabas las cartas al editor. Pero mandabas una carta de papel, llegaba en 8 días y ya la noticia ya ni se acordaba la gente. Y aquí empiezan a surgir las respuestas y la participación del público en tiempo real. Y de repente está terminando una videocolumna y hay 40 o 50 opiniones antes de que termine. Y eso ya lo sentimos ahora como algo normal, pero hace unos años no existía. No existía. Ese es a lo que yo llamo una historia de éxito periodístico, que se atreven a cambiar las cosas y muchos opinaron. ¿A quién va a ver una videocolumna? De Fernández Noroña, de Lili Telles. ¿A quién le interesa? Y mal hecha, mal producida, mal todo. Pues con una camarita y una pared verde de esas que vi, 2 luces. Así empezó. Ahora hay un estudio ya que lo montó Televisa. Esta participación, este tercer camino de la gente, obviamente es copiado. Ahora ya todo el mundo tiene videocolumnas y está el Universal, y está el Milenio. Sí, pero marcó una pauta a la larga. Llegó un momento en que SDP como medio llegó a tener pues el segundo o tercer lugar y en algunas ocasiones hasta el primer lugar. Primero, ¿no? varios meses. A nivel nacional, ¿no? Por encima del Universal. Ciro Gómez Leiva hace cada semana pone los resultados de Comscore cada mes. Y SDP ha aparecido varias veces en primer lugar, en segundo debajo del Universal. Ahora pues están subiendo, Televisa estaba en primer lugar ahora. Pero si tú sumas como grupo Televisa, SDP, y luego ya juntos compraron el Deforma, que es el periódico de broma, de sarcástico, pero que también tiene 4 o 5 usuarios únicos, millones de usuarios únicos. Cosas que la gente de mi edad no comprende. Te pongo un ejemplo del Deforma, que también entrevisto al de Deforma aquí. Bueno, una vez el PRI presentó una demanda penal ante el PAN, presentando como prueba una nota del Deforma. Sí. Y el juez la tomó como buena. Y dices, no manches, esto, que no saben lo que es el Deforma. Pero si tú le sumas Televisa más SDP, más Deforma, como grupo hay 20 y tantos millones de usuarios únicos mensualmente, que pues ahí sí que superan a cualquiera, ¿no? Superan a cualquiera. Sí, porque luego a veces hablamos mucho de, por ejemplo, de Obama, de que ganó gracias a las redes sociales, etcétera. Pero no sé qué tanto influyó, pero sí determinó un camino y que a veces no lo tomamos en cuenta, lo que ha hecho pues López Obrador con SDP y otro tipo de medios, porque utilizaron sus propios medios. Ya López Obrador empezó a hacer sus propias columnas. Pues vea, Donald Trump saca 6 tweets. Sí, y hablando de eso, entonces es aquí cuando uno como medio, pues te tienes que cuestionar, pues qué está pasando, ¿no? O sea, el medio tradicional pues empieza a tomar otro camino Ponerse también. las pilas. No creo que desaparezca el periódico de papel, como no desapareció la sala de cine. Y no estoy hablando de los viejitos, como yo. No, porque al final de cuentas la gente va a regresar a eso. Los muchachos están yendo al cine. Lo que pasa es que hay que jalarlos también con este tipo de temas. Lo importante es que los maestros contribuyan, colaboren.
Claro, tú le dejas en mi época te dejaban un ensayo en prepa sobre el Quijote, sus primeras 3 andanzas. Tú tenías que ir a la biblioteca y sacar un librote y leer y estar apuntando. Ahora pones ensayo Quijote y te salen 4,000 ensayos ya hechos. Y ya nada más le cambias de... Eso, pues es Mr. Google. Bueno y malo. Yo no sé, sinceramente, si los jóvenes de ahorita, de 20 años, son más cultos que los de hace 2 o 3 generaciones, estén más preparados. Está difícil. O simplemente son más tecnológicos. O consiguen las cosas más fácil. Existen los ensayos ya hechos, las tareas. Sí. Hay una página, es lo que le digo a mis hijos, ¿y ustedes de qué sirven? Hay una página en Londres que se llama Homework, tarea, y que hicieron unos jóvenes, 3 jóvenes, donde están todas las tareas del sistema educativo británico y que están publicadas. Entonces, a los muchachos les dejan una tarea, van, y ahí la revisan. Le ponen su nombre, le cambian 3 renglones y ya está hecho. Se acerca una empresa de estas gigantescas tipo Microsoft y les compra en 5 millones de libras esterlinas su paginita. Y dices, bueno, qué muchachos tan creativos. Qué muchachos tan tramposos, ¿no? Ya están las tareas hechas. El futuro ya está aquí, pero digamos a manera de conclusión, ¿qué esperas tú ahora de López Obrador? Bueno, ya nos salimos entonces del libro. Fíjate que yo he sido anti López Obrador. Lo que pasa es que soy anti-PRI también y luego ya anti-PAN, ya soy antipolítico más bien. Yo te voy a decir 2 cosas. Ahorita está preocupante. Otra de repente volteé. Ayer estaba yo platicando con mis cuates periodistas grillos, después de la presentación del libro, antier en la noche, fuimos a cenar. Bueno, ya soltaron a Elvester, ya regresó el Napito, el Napoleón II, ya cancelaron el proyecto del aeropuerto. El dólar andaba en 22 y pico pesos. El peso está devaluado, la bolsa de valores está como diciendo, los empresarios están diciendo, aunque digan, sí, bravo, peje, contigo hasta la muerte, están esperando a ver qué pasa. Están viendo, a ver, déjame echarle un ojo a... Ya que sea en serio, a ver cómo va a ser. Es una recesión importante. Yo, de veras, yo quisiera decirle a Andrés Manuel, ya ganaste, ya eres presidente, olvídate de la campaña. Ya. Es que no puedes cumplir lo que prometiste. Lo han analizado todos los economistas. Es imposible, no hay dinero. Entonces, es que todos los viejitos mayores de 60 les voy a dar 8,000 pesos al mes. Maestro, hay 20 millones de mayores de 60, ¿con qué dinero vas a...? No hay dinero. No existe la posibilidad. Ya fue muy bueno como campaña. Ahora hay que poner los pies en la tierra. Tiene gente interesante en su equipo, pero también tiene gente muy mala. Si tú le sumas que ahora están tomando revancha. Sí. Si agarramos la declaración de Paco Ignacio Taibo de que comentábamos, es como decir, jóvenes, ya ganamos, ahora somos los que mandamos aquí y tenemos mayoría en la Cámara Alta y tenemos mayoría en los legisladores y tenemos mayoría en todos lados. Pero yo creo que eso, la gente no votó por eso, votó por otra cosa y si esto se va a parecer a lo que ya vivimos, puede haber algo ahí. Sí, pero siempre lo han dicho. Finalmente hay otra filosofía, no sé si tú recuerdas a Luis Spot, que era mi ídolo. Decía, en verdad a la larga nunca pasa nada. No es Maduro, Maduro el presidente, no es Fidel Castro, no es un dictador. A mí me da la impresión, te decía, que no es corrupto. Sí. Que no es brillante. Pero ya tuvimos brillantes como Salinas, maquiavélicos, y no nos fue tan bien. Curiosamente firmó el Tratado de Libre Comercio. Peña Nieto se lleva una palomita. Ya que le quitaron su aeropuerto, se lleva el tratado, que vaya que costó trabajo. Fíjate la estrategia de Trump.
Vale la pena porque hacer una analogía con López Obrador. Trump llega tirando trancazos, insultando y grosero y todo esto. Y él hasta tiene un libro que dice, pateales el trasero y luego te sientas a negociar. Yo llego contigo y te digo, nada, y voy a construir un muro y les voy a quitar y voy a matar al que se meta a mi país. Y luego le empieza a bajar con las negociaciones, pero ya empezó. Pero López Obrador, no sé si recuerdas que cuando entró Carlos Salinas, que metió a la cárcel a La Quina, que era el líder sindical más poderoso de México. Metió a la cárcel a Eduardo Legorreta, fundador de Banamex. Dijo, a ver, sindicato, empresa, aquí se acabó. Y todos, ay Dios. Finalmente no puedes. López Obrador, ni con mayoría, tiene poder para hacer lo que le dé la gana. Es más, yo les pronostico en este programa unos meses antes, yo creo que se va a acabar haciendo el proyecto del aeropuerto original. Aunque diga y lo que diga. Y sabes, él lo va a hacer como héroe. Va a contratar a una empresa, a un grupo de empresas de Taiwán, de Singapur, de los que sí tienen lana de veras. Es decir, háganlo. Y él va a decir, logré una negociación, el gobierno no va a poner un centavo y vamos a tener el aeropuerto más moderno del mundo y me voy a ahorrar los 130,000 millones que ya se invirtieron. Nos vamos a evitar los problemas. ¿Cuándo lo estoy diciendo? Que quede claro. Creo, Pues te apostaría una botella de vino de 1,000 pesos, como dice Arriola. o de 2,000, Sí. pero ¿A que no? creo y pienso exactamente igual que tú. ¿Sí? Bueno, mi querido Álvaro Un Ancona. gran placer, muchísimas gracias. Aquí está el Sendero del Peje, ya está en todas las librerías y todavía en Y 2 sobre días que todo- nos quedan. Para entender cómo es que estamos viviendo a partir de este 1 de diciembre. Siempre es bueno saber qué pasó para llegar a lo que estamos viviendo. ¿A qué va a pasar? Muchísimas gracias a todos.